Nós vamos conversar com o professor Maurício Langon, que é professor e pesquisador em filosofia, foi inspetor de filosofia nas instituições de ensino médio do Uruguai e atualmente é membro do conselho da instituição responsável pela pós-graduação em formação docente no Uruguai. Professor Langon, a experiência de ensino de filosofia no ensino médio no Uruguai é bastante antiga, não é? Es bastante antigua, sí. En lo que es hoy nivel de enseñanza media, se enseña filosofía en Uruguay desde la segunda mitad del siglo XIX. Es decir, dentro de la universidad existían estudios que se llamaban preparatorios y entre esos estudios filosofía era una de las principales disciplinas. Posteriormente, filosofía se sigue enseñando en forma continuada en el ensino medio. Cuando la enseñanza media deja de depender de la universidad, en 1932, se mantiene y regularmente son siempre 3 años de filosofía en enseñanza media, 3 horas semanales en los 3 últimos años, digamos. Mas a experiência hoje lá de trabalho, ela é resultado de uma reformulação que vem da década de 90, do final do regime militar no Uruguai, né, que dá uma característica nova para esse trabalho, né? Sí, el esquema del trabajo es siempre el mismo. Clásicamente se siguió en Uruguay una estructura que seguía los modelos franceses, modelos centrados sobre todo en temas, en nociones, y en la época de la dictadura militar, la disciplina no fue retirada del currículo como ocurrió en Brasil y en otras partes, pero hubo mucha persecución hacia los profesores y hubo cambios de contenidos importantes. Entonces, lógicamente, se trabajaba bajo el miedo, bajo el terror de la dictadura militar. En esas condiciones, el currículo empezó a dejar de tener características filosóficas y pasó a tener un fuerte peso de psicología y a refugiarse en las temáticas lógicas o de metodología científica en desmedro de lo que pudiera ser filosofía política, ética, metafísica, ontología, etc. En ese contexto, después de la dictadura, se inicia un proceso de discusión sobre los programas de filosofía de enseñanza media en el que participan todos los profesores del país, proceso de discusión articulado por la Inspección de Filosofía. Se producen materiales bastante amplios y cuando yo me integro a la Inspección de Filosofía, que fue por el año 92, 91, 92, se comienza a articular nuevos programas que se discuten en comisiones representativas y luego se aplican durante el año 93 y 94 en forma de experiencia piloto y en el año 95 se generalizan para todo el país. E como é que se estrutura esse trabalho, né? Ahí va. Estos programas consideraron la posibilidad de seguir trabajando por temas o de emplear el método más bien de origen italiano, de un desarrollo de la historia de la filosofía, y se prefirió emplear un nuevo sistema que priorice la enseñanza en función de problemas. Es decir, que primero planteemos el problema a discutir, el problema sobre el cual queremos avanzar en el conocimiento y luego recurramos a la elaboración sistemática que organiza, por ejemplo, supongamos que discutiéramos un problema ético, a partir de plantear el problema puede ser oportunidad para plantear qué es la ética y articular el problema en un contexto temático y luego, en función de trabajar ese problema,
recurrir a los autores, a los filósofos de todas las épocas. En el programa del último año se exige que al menos haya sido considerado en el transcurso del año el pensamiento de un pensador de la antigüedad, uno de la Edad Media, otro de la Edad Moderna, alguno del siglo XVIII-XIX, uno del siglo XX, por lo menos uno latinoamericano y por lo menos uno no occidental. Evidentemente esas categorías no son incompatibles, no quiere decir que se tenga que trabajar 7 autores en el año, se puede trabajar menos, se puede trabajar textos sin trabajar toda la obra del autor, se busca que se contrapongan autores, ¿verdad? Que se los ponga en discusión sobre el problema y esa es la idea de estructurar los cursos un poco de esa manera. En los cursos del último año, como digo, simplemente la obligación que tiene el profesor es considerar un problema metafísico y un problema ético, teniendo en cuenta consideraciones de tipo antropológico y en función de esos problemas recurrir en algún momento a autores de las categorias que indicamos. Sim, a opção foi não adotar essa estrutura histórica de trabalho com a Claro. filosofia, mas dialogar com ela através dos textos. Exato. Né? E essa experiência, os temas são escolhidos pelos professores para trabalho? Sí, en general lo que tuvimos fue relativamente poco apoyo inicial en la preparación de profesores para trabajar con esta metodología. También trabajamos en el desarrollo de, digamos, manuales que llamamos materiales para la construcción de cursos de filosofía. No que sean manuales para que trabaje el estudiante, sino pensando en que el docente tenga ahí una cantera de materiales para construir sus propios cursos de filosofía. Para explicar tal vez sirva el primer tomo que trabajamos, que comienza trabajando los problemas más generales que se tratan en el primero de los años de enseñanza de la filosofía con chicos de 15 años aproximadamente, ¿verdad? Se trabaja qué es filosofía. Entonces, clásicamente se ponen varios autores al respecto, se desarrolla en ese manual ciertas consideraciones, problemas que pueden ser puestos en discusión, la diferencia con la ciencia, con las artes, la temática del mito y el logos, algunas cuestiones relativamente clásicas, la filosofía en un sentido estricto y en un sentido amplio, la filosofía considerada como una actitud o como un saber o como el conocimiento filosófico, en fin, se plantean ese tipo de cuestiones para ir aclarando siempre ese problema. Luego, por ejemplo, en el manual poníamos algunos textos actuales, relativamente actuales, porque el manual fue hecho a los comienzos del 90, digamos, textos que tuvieran que ver con el final de la filosofía, un texto de Heidegger, algún texto de Fukuyama, etcétera, para propiciar la discusión al respecto y entrando en un problema más a fondo sobre el diálogo filosófico, si la filosofía es diálogo o no es diálogo, entonces contraponíamos un texto de Castoriadis bastante conocido con un texto de Deleuze diciendo exactamente lo contrario y bueno, con guías de lectura, planes de discusión que pueden ayudar para que se trabaje sobre esos
o sobre otros textos. A ideia é que o professor use esse material para construir o seu trabalho em sala de aula. Y esto se complementaba con una exposición ya más sistemática para el profesor de distintos métodos de análisis de textos, posibilidades de trabajar con varios textos. La idea era continuar ese trabajo haciéndolo en parte con distintas cuestiones puntuales. Entonces se publicó uno sobre ciencia y cuestiones tecnológicas y problemas de ciencia de punta del día de hoy, vinculándolos incluso con Heráclito, por ejemplo, ¿no? Se publicó otro, digamos, no es un proyecto, digamos, no es una cosa sistemática, digo, lo que hizo el equipo en el que yo estoy es lo que cuento. Se publicó otro este año sobre la cuestión de diversidad cultural, entonces ya está mucho más estructurado, con textos, con guías para los profesores y con una utilización en general. Este se publicó en Buenos Aires y se hizo otro de alcance más modesto, pero en la misma orientación, para discutir problemas bioéticos, porque la temática bioética es muy importante en la actualidad. Entonces, para ejemplificar esto, te cuento esto del texto. Comenzamos, por ejemplo, con 4 casos relativamente actuales, sacados de la prensa, para partir de eso plantear problemas que tienen que ver con la investigación científica, en base a que la investigación está en la base de lo bioético, y luego entonces recién preguntarnos qué es bioética, qué ramas incluyen, ¿no? Después de haber pasado por la discusión del doble estándar, y luego sí ponemos textos de distintos autores sobre bioética en la actualidad y las declaraciones sobre bioética, la declaración de la UNESCO, la Declaración Latinoamericana de Buenos Aires, que sirva como un instrumento de trabajo para los profesores. E esses textos, eles são também acessíveis pelos alunos? Os alunos conseguem ter esse material para ler y trabalhar? Bueno, en Uruguay tenemos un problema muy grande con las ediciones, por la propia dimensión del país. Entonces, y por las exigencias que significarían que los estudiantes tuvieran que comprar manuales. En la práctica se funciona con que esos materiales después los profesores los fotocopian y los estudiantes normalmente trabajan con fotocopia. Por supuesto, el libro, uno de los libros, ese que digo que se publicó en el 90 y tantos, es inconseguible, habría que pensar en una nueva edición. El de bioética se acaba de agotar, pero vamos a hacer una nueva edición, y el otro está en venta en librerías, digamos, ¿no? Se hizo una edición y está en venta, o sea, se puede comprar, pero no es un manual. Al estudiante no le va a servir para seguir los temas uno por uno y decir al final apruebo. No tiene ese sentido, porque tampoco queremos propiciar una enseñanza de la filosofía que consista en aprender lo que diga el manual. Justamente es lo que queremos evitar. Na verdade, a estrutura de trabalho dá muita autonomia para o professor, não é? Sim. E qual é você, como inspetor dessa atividade durante um período, qual a sua percepção do trabalho que foi feito pelos professores, como isso foi recebido pelos alunos? A experiência é uma experiência boa nessa relação? Sí. Tuvo muchas dificultades en el primer momento porque significaba un cambio bastante radical. Entonces, hubiéramos querido en ese momento tener más apoyo en cuanto a la formación de docentes. En cierto sentido, lo tuvimos, ¿verdad? Se avanzó en eso, pero en otros aspectos quedó bastante limitado y los profesores tuvieron dificultades como supongo que tendrán los profesores de Brasil hoy en día, que se los manda a la guerra con un tenedor. Pero se hizo el esfuerzo muy grande. El hecho de contar con la institución de la inspección
fue muy importante porque el profesor y el inspector podrían dialogar, porque un inspector tiene posibilidades, porque le dan viáticos de recorrer todo el país, dar charlas, conversar con los colegas, ver las dificultades, asesorar, tratar de estar cerca de ellos. Este proceso se fue mejorando con el tiempo y esos programas que yo cuento a partir del 2003 hasta el 2006 fueron reajustados. Ahí sí los nuevos inspectores pudieron trabajar con un apoyo en formación docente muy fuerte, porque hicieron intercambio de las distintas experiencias de los profesores, se hicieron publicaciones de esas experiencias en fotocopia, ¿verdad? Pero que llegaban a través de la inspección a todas partes. Por otra parte, la Asociación de Profesores de Filosofía, Asociación Filosófica del Uruguay se llama, nuclea a los profesores y se empezaron a hacer encuentros anuales, cursos de verano una vez por año, encuentros especiales de vez en cuando para trabajar sobre estas experiencias. Los programas se fueron actualizando. Este proceso se fue mejorando con el tiempo y esos programas que yo cuento a partir del 2003 hasta el 2006 fueron reajustados. Ahí sí los nuevos inspectores pudieron trabajar con un apoyo en formación docente muy fuerte, porque hicieron intercambio de las distintas experiencias de los profesores. Yo quería contarte la experiencia de simplemente uno de los seminarios que se hizo para formar colegas, y hago un paréntesis para entender la situación en Uruguay. En Uruguay los profesores se forman en un instituto que se llama Instituto de Profesores Artigas. Es una carrera de grado de 4 años de duración, en que el profesor estudia el currículum habitual de una carrera de filosofía, historias de la filosofía, ética, metafísica, etc., más algunas materias de índole pedagógica, psicología de la educación, pedagogía, etc., también filosofía de la educación, y una tercera base, que es la práctica docente y la didáctica en la disciplina. Todo profesor recibido en el Instituto de Profesores pasa por 3 años de práctica docente y didáctica especial de filosofía, que son el 2º y 3er año de la carrera, y en el 4º año de la carrera tienen un grupo ya a su cargo. No solo dan algunas aulas y acompañan a un profesor, sino que actúan como profesores bajo la supervisión del professor de didáctica de la filosofia. A formação específica em filosofia, formação de graduação em filosofia, ela é separada da formação de professor para trabalhar no ensino médio? No exactamente. Hay 2 lugares donde se puede hacer públicos, ¿verdad? Donde se pueden hacer carreras de filosofía. Una es la licenciatura en filosofía, pero licenciatura es lo que para ustedes es bachillerado, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de la República, cuyo título no habilita a dar clases en secundaria. El otro título lo da el Instituto de Profesores Artigas, que es el equivalente a lo que serían en Francia las Écoles Normales Supérieures, ¿no? Que es lo que estoy tratando de contar. Los egresados de esa institución son los que salen con un título que habilita directamente a dar
filosofía en educación secundaria, en enseñanza media. Por supuesto, en la medida en que los profesores no alcancen, los profesores titulares, hay profesores que dan la materia interinamente y uno puede encontrar en algún lugar un profesor que no tiene, por ejemplo, estudios de filosofía y que sin embargo da la materia, ¿verdad? Eso es cada vez más excepcional. Esos profesores, lo mismo que los egresados de la Facultad de Humanidades, pueden acceder a la titularidad en enseñanza media mediante un concurso, en el cual concurso, por supuesto, se le pregunta por su saber filosófico, pedagógico y sobre todo se lo ve dando clases de filosofía. Bueno, pero vuelvo a esto. Quería aclarar que la mayor parte de los profesores de filosofía, casi todos, tienen formación de grado y los que no la tienen mayormente han concursado y tienen mucha experiencia docente, de modo que lo importante era para nosotros trabajar lo que sería el perfeccionamiento, la mejora y la actualización de esos docentes, pensando en la enseñanza de la filosofía en enseñanza media. Entonces se organizaron seminarios, cursos, voy a contar uno, como decía. Este uno se dio en un lugar, en Tacuarembó. Pedimos una casa de retiros espirituales de los jesuitas a un par de kilómetros fuera de la ciudad, la cercanía de la ciudad, para estar concentrados durante una semana, trabajando todos los elementos que nos parecían importantes. Entonces era un grupo de 20 profesores de distintas partes del país, 20 o 20 y pocos, cerrados ahí en un momento de diluvio universal, lloviendo de una manera impresionante, y quería contar porque para mí expresó eso mejor el tipo de cosas que queremos hacer en secundaria que decirlo. Invitamos para que iniciara ese seminario a un colega, un profesor que no tenía formación sistemática en filosofía, un autodidacta, un gran lector y estudioso por su cuenta, de la ciudad de Mercedes, que se llamaba Carlos Edwin Burger, digo se llamaba, porque falleció desgraciadamente, y le explicamos lo que queríamos hacer. Y además le explicamos cómo queríamos seguir, que queríamos empezar por problemas y que queríamos que la formación entre los 20 docentes se realizara discutiendo en serio filosofía, porque entendíamos que eso, al nivel de los estudiantes, era lo que había que hacer. Y que si un profesor quiere enseñar diálogo filosófico, tiene que él dialogar filosóficamente. Del mismo modo, si quiere enseñar escritura, tiene que escribir y pasar por la misma actividad que va a hacer a su estudiante. Entonces dijimos que la discusión sea una discusión filosófica a partir de un problema que tú plantees y luego coordines la discusión. El hombre dijo, entendí, se sentó a tomar el mate, mientras llovía torrencialmente, y empezó diciendo más o menos, ¿verdad? Bien, yo estoy aquí ahora tomando el mate con ustedes, compartiéndolo, mientras miramos caer alrededor nuestro esta lluvia, y yo me pregunto si en vez de estar en este curso yo estuviera ahora en mi casa, si estaría sentado sobre el umbral de mi casa, viendo pasar por la acera el río Negro crecido y preguntándome si por quinta vez en el año
el agua del río me obligará a salir de mi casa o no, porque eso es lo que estaría haciendo ahora y eso es lo que me está preocupando en este momento, porque realmente no sé si mi casa no estará inundada y le pasa el mate a otro. Y eso me trae recuerdos de la filosofía. Heráclito de Éfeso, cuando hablaba de que todo es como un río que cambia, quizás estuviera pensando en las aguas crecidas de algún río como el río Negro y en su angustia ante el cambio constante de las situaciones que no podemos. Bueno, y cito algo de Heráclito, algunos textos y demás, y los vinculó con el hecho de que todo cambia, la inseguridad, la incertidumbre que estamos constantemente en la vida y que los filósofos queremos crecerlas, queremos pensarlas. Hegel, por ejemplo, y tomó algún texto de Hegel y comentó ante los colegas un texto de Hegel que trata de captar conceptualmente la cambiante realidad. Vuelve a tomar el mate y dice, bueno, colegas, yo me pregunto y les pregunto, ¿cómo podemos pensar una realidad cambiante con conceptos que no cambian? Paso el mate. Se hizo silencio, nadie se atrevía a hablar. Y un colega pide la palabra y le dice, bueno, usted comentó aquí un pequeño texto de Hegel y yo no estoy de acuerdo con la interpretación que usted hace de Hegel, porque Hegel en la ciencia de la lógica dice, momento, colega, no se me ofenda, no se enoje, no pregunté qué dice Hegel, no quiero discutir ahora con ustedes la filosofía de Hegel, pregunté cómo podemos pensar una realidad que cambia con conceptos que permanecen inmutables. El colega pide la palabra y dice, me parece muy interesante lo que usted dice para trabajarlo con los alumnos, porque entonces se les podría poner una actividad en la cual los chicos trabajaran. Perdone, profesora, no se ofenda. No estoy preguntando qué actividad podríamos poner para trabajar con los chicos el pensamiento de Heráclito o de Hegel. Le estoy haciendo a usted una pregunta. ¿Cómo podemos pensar una realidad cambiante con conceptos que no cambian? Ahí se hizo silencio, pero al cabo de 3 o 4 minutos, todos los colegas estábamos discutiendo un problema filosófico fenomenal, dándonos cuenta lo poco que sabíamos, aprovechando del saber de otros, y bueno, se discutió un par de horas, argumentando, recurriendo a diversos autores en un momento o en otro, discutiendo a veces acaloradamente, y eso nos da un modelo que nos permitió seguir trabajando los 7 días siguientes, donde metíamos el diente a ese trabajo, y nos permite al mismo tiempo pensar nuestras clases con los alumnos, hacerlos que ellos dialoguen. No que yo tengo el resultado y que voy a decir, mire, ¿sabe lo que dice Hegel y cómo se interpreta? Porque lo que dice Hegel está en el texto. Y cómo se interpreta también puede ser un motivo de discusión entre varios, ¿verdad? Podremos llegar en un momento a profundizar. Creo que ese ejemplo sirve para ver un modelito. A concepção de ensino que está colocada. De la concepção que estamos tratando. E na relação com os alunos, né, essa sua experiência de inspetor, certamente resultou também num diálogo muito próximo com os professores a respeito do contexto da sala de aula deles, na relação com os alunos, na recepção da filosofia. Que impressões você traz
experiencia. Sí, habitualmente funciona y funciona bien. Después contaré la dificultad que encontramos en los docentes. Con los alumnos pasa que el alumnado actual tiende a no ser el alumno de hace 50 años, aquel que venía con cierta carga. O aluno también muda, ¿no es? Claro, aquel que venía con cierta carga de conocimientos, de cultura general, que de algún modo valoraba la cultura, que de algún modo entendía que a través de la educación él iba a poder vivir, mejorar, alcanzar un nivel, por ejemplo, un nivel social superior al de sus padres, podía desarrollarse más plenamente como ser humano en el campo que fuere, ¿verdad? Porque no estamos hablando de filosofía para quien se va a dedicar a la filosofía, estamos hablando de filosofía para encino medio. El problema que nos encontramos hoy en el encino medio es que vienen muchos chicos sin ese bagaje cultural, a veces sin un buen manejo de la lengua, a veces casi siempre, con la idea de que la educación no sirve para nada, más formados a través de la televisión que de la escuela, y eso representa un desafío específico. El problema que nos encontramos hoy en el encino medio es que vienen muchos chicos sin ese bagaje cultural, a veces sin un buen manejo de la lengua, a veces casi siempre, con la idea de que la educación no sirve para nada, más formados a través de la televisión que de la escuela, y eso representa un desafío específico. El problema es cómo lo encaran los docentes. Pero yo creo que con este tipo de metodologías que estamos planteando, los problemas de los chicos aparecen junto con los problemas filosóficos. No es un loco que dijo, todo es como el agua, y es un río en el que no nos podemos bañar 2 veces, etc. Y aprender de memoria y decir, Heráclito dijo que, y Tales de Mileto dijo que, y aprender el nombre difícil del filósofo, sino que es visualizar el problema real, profundo y humano que encaró el filósofo en base a ver mi problema existencial, real, profundo y humano. El colega eligió un problema metafísico para plantear, no eligió un problema ético o político que serían tal vez más posibles para esto. No eligió un problema bioético, eligió un problema puro y duro de la filosofía. Pero ese problema puro y duro de la filosofía es el problema de tantas familias desalojadas todos los años en la creciente del río. Es el problema que todo el mundo tiene en la vida, en un mundo que cambia. Y bueno, al docente también cambia y los alumnos también. Respecto al problema del vínculo con los alumnos, nos parece clave en la docencia de filosofía lograr establecer una relación de diálogo, de amistad, de proximidad, más que una relación de superioridad. En ese sentido, yo voy a contar otra experiencia, porque me dijeron que hablara de experiencias. Sí. Entonces me siento liberado para hacer lo que me gusta. En cierta ocasión, yo como inspector había ido a visitar la ciudad de Artigas, que queda frente a Quaraí, en la frontera con Brasil. Y en esa ciudad había visitado las clases de una profesora que
no tenía formación como profesora de filosofía, había dado concurso, era creo que psicóloga de formación, no sé si era maestra de escuela, establecía una relación hermosa con los chicos, muy buen vínculo, clases muy agradables, pero donde la temática filosófica propiamente dicha no aparecía, con niños de 15 años, ¿verdad? Después de ver su clase yo le hice algunas observaciones y después di una charla de cómo entendía la cosa y dialogando con los profesores. Y otra colega, cuando terminamos, se me acerca y me dice, ¿viste esa colega? Ella va a renunciar a dar clases de filosofía porque dice que es incapaz de llegar a la exigencia de lo que tú estás proponiendo. Digo, pero de ninguna manera, yo no quise generar ese efecto, pues es el efecto que provocaste. Dice que es demasiado exigente para ella, que ella no se siente capaz. Pero si yo la vi y le dije que estaba bien, la valoré como buena profesora, no como muy buena ni como excelente, pero buena, y creo que puede mejorar, y le dije por dónde, ¿no? Me dice, sí, pero bueno. Digo, no, decirle que no es así y demás. Volví a la ciudad unos meses después con otro motivo, es decir, no para visitar profesores, y la profesora esta se me acerca y me dice, inspector, la última vez que me visitó, yo no entendí muy bien qué es lo que usted nos está sugiriendo. Entonces, esta noche tengo una clase en el grupo nocturno con mis alumnos, me tomé el atrevimiento de invitar a otros colegas para que asistan a la clase y a la directora del instituto para que participe también, y quiero que dé usted la clase, así nos enteramos cómo es. Con lo cual yo le pregunté a un colega que tenía ahí, le digo, ¿cómo hago? Y me dijo, preguntarle a otra colega, que es la persona más sensata que conozco y que fue inspectora de filosofía después que yo, a ver qué hace. Le conté mi problema y la colega me dice, pero Mauricio, si la profesora no sabe qué es filosofía, trabaja ese tema con los estudiantes, estás al final del curso. Yo, bueno, buena idea. Me fui a un bar, agarré una servilletita, escribí un plan de clase y a la noche tuvimos la clase con los estudiantes. Los hice hacer, le dije, bueno, vamos a trabajar sobre el concepto de filosofía, qué es filosofía, y quiero que cada uno de ustedes haga dos cosas. Por un lado, decirme qué es para usted filosofía, no la definición clásica de filosofía para quedar bien, sino qué es para ti filosofía, y un segundo asunto, que me digas un ejemplo de en qué aplicaste algo de tu curso de filosofía, no fuera del aula de filosofía, fuera de la situación escolar, para un problema del mundo, ¿no? Lo trabajaron en pequeños grupitos, después pasaron al pizarrón y escribieron, ¿verdad?, lo que habían hecho. La filosofía es la madre de todas las ciencias. La filosofía es el amor a la sabiduría. La filosofía es la madre de todas las ciencias. Bueno, a mí no me importa si es la madre o la tía. Lo que yo les quería preguntar es qué es para ti la filosofía. Y un chico me dice, la madre de todas las ciencias. Y bueno, está bien, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Vamos a pasar a los ejemplos. Ejemplos en que aplicaron la filosofía. Prácticamente vacío. Pero había un ejemplo en el pizarrón que para mí emitía como luces, ¿no? Así. Decía, me sirvió por lo menos para saber si mi perrito, cuando le llevo alimento, segrega saliva por instinto o por hábito. Habían trabajado las experiencias de Pavlov con los perros, nada que ver con lo que estaba diciendo, y realmente no era precisamente lo que yo podría entender como un problema filosófico. Le digo,
Sí. Y eso es un problema para ti. Y el chico me pregunta, ¿y qué es un problema? Entonces le digo, una de esas cosas que no te dejan dormir. A ver, sin contarme intimidades, pensá un poquito y decime algún problema que no te deje dormir. El chico piensa, me dice, ¿por qué tengo los profesores que tengo y no otros? Digo, bueno, está bien, pero debe haber algún problema más de fondo. ¿Por qué tengo los padres que tengo y no otros? Eso ya es más interesante para pensarlo como problema, pero debe haber algún problema más. ¿Qué va a pasar conmigo cuando me muera? Dice el chico. Fue decir eso y un chico por la otra punta del aula dice, ¿qué te importa lo que va a pasar cuando te mueras si tú no vas a estar? Y otro dice, a mí no me importa porque yo soy muy joven y eso es un problema de viejos. Y otro dice, en realidad, ¿cómo no te va a importar qué te va a pasar cuando te mueras si según lo que creas que va a pasar después de la muerte, tu vida va a ser de una manera o de otra? Entonces, ¿qué es un problema filosófico? Quedó claro a través de esse exemplo. Então, uma questão importante para a gente é a forma como a filosofia se insere no contexto da escola, como ela dialoga com as outras disciplinas, né, nessa relação com as outras áreas próximas a ela. E eu sei que há uma experiência interessante de vocês lá no Uruguai nesse sentido, né? Sí, en efecto, porque eso fue y es un problema serio y hay varios modos de encararlo. La experiencia que se hizo en Uruguay tuvo estas características. En determinado momento, las autoridades educativas consultaron a la Asociación de Profesores de Filosofía y a otras asociaciones sobre cómo debería ser el programa de la materia en educación secundaria y qué sentido tenía y por qué habría que enseñar esa disciplina en enseñanza media, etc. Entonces, nosotros elaboramos, la asociación, un documento que se discutió, etcétera, muy amplio. Entre otras cosas, en ese documento planteamos el concepto que llamamos función filosófica, tomando el término de la idea de función utópica que maneja el filósofo argentino Arturo Andrés Roig. Roig dice que algunos discursos son utopías, ¿verdad? Imaginan sociedades futuras. Otros discursos no son utopías, pero en cualquier discurso puede estudiarse su función utópica, cómo se planta frente al futuro. Tomando esa idea, nosotros dijimos, bien, hay una asignatura en el plan de estudios, en el currículo, que se llama filosofía, pero hay una función filosófica que consiste en plantear los problemas a fondo, radicalmente, en no renunciar a la razón, en argumentar y discutir en los problemas más difíciles, que se llama función filosófica. Y esa función filosófica no la puede cumplir una asignatura en el currículo. Está presente nas outras também? Si quiero tener ciudadanos críticos, capaces de participar, de pensar por sí mismos, de no dejarse llevar por las narices, de no pelearse a golpes por los otros por ideas, sino capaz de argumentar, de razonar, de saber plantarse frente a la autoridad, etcétera, 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 entonces tenemos que tener un elemento filosófico que atraviese todo el currículo. No dado por profesores de filosofía, una función filosófica. Es inútil que en filosofía hagamos las cosas críticamente si en geografía les enseño solamente de memoria el nombre de
los países y sus capitales. Por supuesto, los profesores de geografía no hacen eso hoy, sino que muchos de ellos cumplen muy bien con su función filosófica, enseñando a pensar desde lo geográfico. Lo mismo se pueden hacer insustituiblemente los profesores de historia, enseñando a pensar históricamente, los profesores de matemática enseñando a matematizar. Dialogar, né? E é com essa atividade que a filosofia se propôs a dialogar. Digamos, pensando, hay que transformar el modo de enseñar las disciplinas y hay que articular esa transformación. Entonces planteamos que sería bueno que en cada disciplina se hiciera un diezmo, la idea es del filósofo francés Edgar Morin, dedicado para que cada disciplina piense sobre los problemas de su disciplina, sobre sus límites disciplinares, sobre sus potencialidades futuras, sobre las críticas que desde ella puede hacer a otras y reflexiones sobre las críticas que otras disciplinas podrían hacer sobre la propia. El 10% del currículo dedicado a eso. Por supuesto, esa parte de la propuesta no fue aceptada por las autoridades, pero sí fue aceptada otra que estaba pensada como un espacio curricular que permitiera poner en diálogo todo eso que viene desde las diversas disciplinas. Un espacio curricular que en el mediano plazo formara profesores especialmente para hacer eso. Profesores de diversas disciplinas, por supuesto, y que permitiera el enriquecimiento del diálogo en el aula, a la vez que esto mismo debería discutirse en grupos de profesores de una misma institución, por ejemplo, y de distintas disciplinas. Eso cuajó solo lo de la aplicación en el aula, muy reducida, un solo año, el primero, 1 hora por semana, con el nombre de Espacio de Crítica de los Saberes. Que é trabalhado tanto pelos professores de filosofia quanto por outros professores também. En la práctica no, solo fue trabajado por profesores de filosofía que se entendía que estaban formados para eso. Es decir, nuestra propuesta no se articuló por completo, pero esa experiencia práctica de profesores de filosofía trabajando 1 hora semanal en talleres sobre problemas que vienen de los diversos saberes y las diversas ciencias, sirvió muchísimo, incluso para mejorar la práctica de los propios profesores de filosofía al obligarlos a abrirse interdisciplinarmente y al obligarlos a necesitar de todos modos la ayuda de otro para poder trabajar, por ejemplo, un problema bioético.